Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes y hoy con un programa dedicado a algunos aspectos de la infancia. Como te digo siempre, vamos a tratar a la salud desde una mirada integral. Por eso este programa hoy se llama Infancias, Salud Integral. Vamos a ver un montón de aspectos. En el primer bloque voy a estar con las licenciadas Laura Jaite y Gisela Untoglich, y en el segundo bloque vamos a hablar de alimentación con la pediatra Sabrina Crisman. Para presentarte a Gisela, a Laura, tengo un videíto grabado en mayo de cuando anduve dando vueltas y paseando un poquito por la Feria del Libro. ¿Vamos a verlo? Hola, estamos paseando por la Feria del Libro y me detuve en el stand de Noveduc, Novedades Educativas. Lo elegí por dos razones. Una, por la calidad y el prestigio que tienen los autores que editan sus libros en esta editorial, y dos, por cómo está organizada esta mesa en particular. Hablamos de infancias, tenemos un sector para adolescencia, problemáticas en las infancias y en la adolescencia, violencia, adopciones, vida adulta, y llegamos hasta la tercera edad. De este sector voy a destacarte dos libros. Miedos en Juego, de Gisela Untoglich, para hablar de angustias, ansiedades, y viene con un libro que se llama Tótem Come Miedo, para que lo puedas leer junto a tus hijos. El otro libro que quiero destacarte es de la reconocida Beatriz Janín, la directora de Fórum Infancia, genia con la que todos nos hemos formado en psicoanálisis infantil. Miren lo que encontré. Aportes en las crianzas, compilación de Si Confiar, Andrea Greenberg, Claudia Bulesca, y yo escribí un capítulo sobre infancias y pantallas, el uso de la tecnología, a qué juegan los niños y las niñas cuando usan la tecnología. Para quienes nos encanta el psicoanálisis, paseando por la Feria del Libro, no podemos dejar de pasar por el stand de Letra Viva. Seguimos recorriendo la Feria del Libro. Muy bien. Bueno, evidentemente habrás adivinado, vamos a presentarte dos libros que me parecen fundamentales para compartir con niños, desde la pubertad. Estoy con las licenciadas Gisela Untoglich, ella es psicóloga, doctora en psicología. Muchas gracias por estar acá. Laura Jaite, licenciada en Artes Visuales, licenciada en Psicopedagogía, y nos van a presentar dos libros que escribieron. Uno creo que andaba por ahí, ¿no? En el videíto. Sí, sí. Muy bien, a ver, ¿de qué trata? Vamos con Miedos en Juego. Vamos a hablar de los miedos en la infancia. Sí, este libro aborda la temática de los miedos en la infancia. Miedos que aparecieron, por un lado, en una experiencia que hicimos en conjunto con Laura Jaite y con el Fórum Infancias, que armamos para el Día de las Infancias un tótem que se comía los miedos. Y a partir de la experiencia que surgió y del intercambio que surgió en poner un tótem a que se coma los miedos y un formulario que invitaba a niños y no tan niños a poner allí sus miedos, empezamos a analizar qué fue lo que surgió, qué fueron los puntos comunes, cuáles fueron las diferencias, y también con los miedos que muchas veces presentan los niños que vienen a consultar, como miedo al bullying, al burling, como decía una paciente mía. Qué linda. Miedo, una niña una vez me planteó que su motivo de consulta era el FOMO, y que si yo sabía que era el FOMO,
fear of missing out. De quedar afuera de determinadas cosas, ¿no? Miedo a perderme algo, pero era una niña, ¿sí? La que tenía miedo a perderse algo. También muchas veces los papás y las mamás nos plantean sus miedos en relación a la crianza, sus miedos a no estar a la altura de la circunstancia, sus miedos a no ser buenos padres, ¿no? Bueno, de estas temáticas trata Miedos en Juego, y también cuenta la experiencia de Tótem Come Miedos, que además está circulando por distintos lugares. Hemos hecho esta experiencia con chicos en posadas, con personas en una actividad de arte en Santiago del Estero. También lo he llevado ahora a Santiago de Chile, a la universidad. Y entonces estas experiencias van movilizando y enriqueciendo esto que empezó en realidad como un juego, como una propuesta de juego. Totalmente. Y Laura, pensaba que el tema de los miedos atraviesa la infancia, y la atraviesa no solo desde, por ahí, entre comillas, la dificultad o la patología, sino que hay algunos miedos que son hasta como esperables y constitutivos de la infancia, claro, ¿no? Y que bueno que le podamos dar un lugar y poder tener libros y hablar con ellos, pero que son parte de formación del aparato psíquico. Sí, universales, digo, de lo humano. Los más profundos o filosóficos, el miedo a la muerte, el miedo al futuro, al paso de los años, a la soledad, y después también como los miedos que van, los podríamos llamar por edades, y los miedos situados o más epocales. Estamos transitando una época compleja, en donde aparecen miedos y miedos desde muy temprana edad, lo que mencionaba Gisela con respecto a su paciente, digo, algunas cuestiones que tienen que ver con el bullying, con no ser aceptados y demás, y esto de que niños muy pequeños sientan que se están perdiendo de algo, cuando en realidad lo que están perdiendo es la infancia. Hablando de infancias en el sentido de juego, de compartir con pares, de identificaciones, de tener referentes. Totalmente. Y pensaba que desde el libro y desde la idea inicial hay una propuesta, hay un trabajo. No me voy a quedar describiendo. Estamos acostumbrados a leer por ahí libros para niños donde es fulanito tiene miedo y dejó de tenerlo. No. Vamos a hacer algo con este miedo. En principio, escribirlo, dibujarlo, ponerlo en un tótem, controlarlo. Hay una propuesta desde el inicio, ¿no? Sí, y algo importante que decías recién, Marina, en relación a que algunos miedos son necesarios, también a romper con esta dicotomía que hay emociones buenas y emociones malas, y que las emociones malas habría que enfrascarlas. Acá nosotros hablamos de emociones que son parte de lo humano, como decía Laura, y el miedo es parte de lo humano, es constitutivo. El miedo muchas veces nos pone en alerta, el miedo nos hace poder defendernos de algunas situaciones. Entonces, parte de esta cuestión en este libro habla de que algunos miedos son necesarios, y también que no se trata siempre que desaparezcan los miedos, sino que quizás compartirlos hace que pesen menos. Perfecto. Y tenemos... ¿Puedo agregar una cosita más? Sí, por favor. Que lo conversábamos hace poquito, que pensábamos que el tótem no traga esos miedos, digo, que desaparecen, como que caen en un agujero negro y ya no están, sino que el tótem se come los miedos, y hacíamos como una especie de analogía con el comer y el metabolismo, en donde uno ingiere un alimento y el cuerpo se encarga de transformarlo. Entonces hacíamos como esta analogía, digo, estos miedos, que además son miedos compartidos, porque es una experiencia que se hace a nivel grupal, y si es en consultorio, hay un entre dos, entonces uno ya no está en soledad con esa posibilidad de expresarlos, sea dibujándolos, sea escribiéndolos.
y algo ya por el hecho de plantear esta intervención y de la manera que está pensada, algo ya se empieza como a mover y a enlazar y uno no queda solo con ese miedo. Qué bueno, qué bien. Y tenemos otro libro, ¿sí?, que habla también de algo bastante actual y a lo que le tenemos miedo muchos adultos, que es a niños, púberes, adolescentes tomados y retenidos por las pantallas, por la tecnología. ¿Quién me presenta entonces? Amanda atrapada en la red. A ver si se llega a ver. Amanda atrapada en la red. Bien. ¿De qué trata? Imagino que el título lo dice todo. Bueno, Amanda atrapada en la red es un libro que escribimos con Laura Jaite y Liora Stavchansky, que es una psicoanalista mexicana. Este libro se editó en México junto con Territorios de Infancias, y sí, habla fundamentalmente de situaciones que le pueden pasar a niños y a niñas comunes, no tienen que estar absolutamente solos para que les pase esto. Muchas veces los adultos no dimensionamos el nivel de peligro que puede tener un niño o una niña cuando está solo en su cuarto, aparentemente jugando un juego bastante común que, como dice Amanda, pidiéndole a su papá que se lo instale, todos lo juegan, ¿no? Pero muchas veces en esos juegos se cuelan adultos, porque hoy los adultos que quieren buscar a niños para su propia satisfacción ya no van a las plazas como iban antes, van a las plazas de las redes, que es donde allí están hoy la mayoría de los niños y niñas. Esto no quiere decir demonizar la red, porque estás pensando, este programa se llama Salud en Redes y hay mucho de la red que nos sostiene y hay mucho de la red que nos permite encontrarnos con otros. Pero sí nos parece muy importante transmitir esta idea de que, la dice Sebastián Bornik en una charla TED muy interesante, que así como uno no deja solos a los niños en la calle, tampoco debería dejar solos a los niños en el mundo de Internet, que es un mundo tan o más complejo y peligroso como la calle en la que uno no deja que sus niños circulen solos hasta que son más grandes, aprendieron y fueron mucho tiempo acompañados, ¿no? Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, licenciada Laura Jaite, gracias Gisela Untoglich. En el segundo bloque vamos a estar hablando con la pediatra y puericultora Sabrina Crisman. Muy bien, en este segundo bloque, como te había prometido, vamos a estar con la doctora, puericultora, directora, codirectora, tiene ayudante me parece, de la Escuela Argentina de BLW. Y te dije al principio del programa que vamos a tomar la salud de una manera integral, una mirada integral, y justamente la alimentación nos muestra esto. No es solo biología, no es solo cuerpo, hay costumbres, hay dinámicas, hay actos sociales que influyen muchísimo en la crianza de nuestros hijos. Voy a usar el nombre de un libro. Criar, comer y criar. Comer y criar. Comer y criar. Bueno, bienvenida Sabrina. Gracias. Qué hermoso lo que dijiste recién. Es muy bello. Ay, bueno. Totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Perfecto. Bien. Vamos entonces, ¿qué es la alimentación y cómo se empieza, entiendo, a partir de los 5 o 6 meses a darle de comer comida complementaria a la lactancia a un bebé? Cual. Me encantó esto que jerarquizaste recién, que comer, que es un acto social. Es uno de los primeros actos sociales que hace una persona, ¿no? Un bebé nace, respira, llora, se adapta y come. Es una de las primeras cosas que hace. Y para comer siempre necesitas a un otro. Durante los primeros meses de vida, los bebés se alimentan con leche humana, leche de fórmula, lactancia mixta, lo que esa familia decida o pueda en esa situación. Y sí, alrededor de los 6 meses, el bebé tiene las condiciones neuromadurativas para iniciar la alimentación complementaria.
Y esto, que volviendo a lo social, ¿no? Uno dice, bueno, entonces tiene que empezar a comer, tiene que empezar a nutrir de alimentos y va a tomar menos leche. Siempre les explico a las familias que la alimentación es un proceso. Así como uno no se sienta en un auto y aprende a andar en auto en un día, y cuando aprendes no te vas a la costa, no sé, 600 kilómetros al día siguiente de sacar el registro porque te falta mucho proceso de respuesta, de imitación, de entender el lenguaje de la calle. Lo mismo le pasa a los bebés con la alimentación complementaria, con el sueño, con el control de esfínteres, con el ingreso escolar. Entonces la alimentación complementaria es un proceso que implica justamente ver a un otro comer. Totalmente. Los bebés aprenden por imitación. Muchas familias nos dicen, entre los 4 y los 5 meses, ya quiere comer, porque hace con la boca y como que estira y quiere. Entonces yo le puedo dar, nosotros no recomendamos iniciar antes de los 6 meses porque hay más riesgo de infecciones, más riesgo de atragantamiento y porque no hay beneficios en empezar antes de los 6 meses. Ahora, a partir aproximadamente de los 6 meses, ya los bebés son capaces de observar a la otra persona, son capaces de tomar cosas con sus manos, son capaces de coordinar el ojo, la boca, la mano y de erguir su cuerpo, Claro. ¿sí? Y poder registrar mejor y poder gestionar mejor los trozos o las papillas, porque cada familia va a poder decidir cómo empieza la alimentación complementaria. Eso es bárbaro, porque hay como el gran mito de, Sí. ay, ahora los pediatras Sí, dicen tal no. cosa, la moda. No es moda. Supongo que la gente estudia mucho, Ya a ¿no? esta altura, sí, tal cual. Y de hecho es interesante plantear que esto no es nuevo. Esto es tan viejo como la historia de la humanidad. Siempre digo, si agarramos, no sé, un pediatra, una pediatra que tenga 90 años, que haya pasado ya muchas situaciones alrededor de cambios de estudios científicos, de tendencias, de momentos históricos, porque también hay que situarse en contextos históricos, ¿no? Tomamos un pediatra tal vez de 50 años y tomamos un pediatra de 30 años, tal vez el de 30 y el de 90 dicen algo parecido, porque en realidad lo que cambió fue lo del medio. La realidad es que la historia de la humanidad, ustedes no sé si recordarán, de hecho, abuelos, bisabuelos míos, no sabían muy bien en qué mes habían nacido, la gente no sabe muy bien en qué año habían nacido, se los anotaban en las iglesias, Claro. se anotaban 3, 4 hijos juntos, no se iba al pediatra para empezar la alimentación complementaria. Lo que hacían los bebés era agarrar algo de la mesa familiar en algún momento de su desarrollo. Entonces, en ese momento los bebés comían lo que comía el resto de la familia. No había hace 90, 80, 70 años comida para bebé. No había un marketing de la comida para bebé porque se comía lo que había en ese hogar, lo que se producía en ese hogar, lo que se podía adquirir y nada más. Hace aproximadamente 50 años hubo un gran marketing alrededor de los productos dirigidos hacia bebés, con una baja muy grande de las tasas de lactancia, con una desconfianza muy grande hacia la lactancia, y ya llevamos 2 generaciones, nuestras madres, nuestras abuelas, que se les dijo que su leche no era buena y que su leche no Sí. nutría a los bebés, ¿no? Totalmente. Esto es re interesante porque muchas madres y abuelas nuestras nos dicen, no, yo no tuve leche, me dijeron que no servía mi leche, si te podíamos comprar fórmula, ¿cómo no te la íbamos a comprar como acto de amor? Y ese discurso no es que se le ocurrió a ellas o a ellos, se lo dijimos nosotros los profesionales, porque esa era la información que teníamos, que tenía que ver con cuestiones de la industria, que bueno, estamos tratando de trabajar, recuperar, acompañar y sostener lactancias deseadas en un mundo tan hostil hacia la lactancia en general. Realmente el bebé antes empezaba a comer a los 3, 4 meses. La indicación nuestra, nosotros, empezamos a comer a los 3, 4 meses. Y en ese momento era la indicación pediátrica, estaban las guías de la OMS, de UNICEF. Y eso era porque, claro, no había casi lactancia. Y las fórmulas lácteas no eran las que están ahora. O sea, no tenían los nutrientes necesarios para un bebé. Entonces empezaba tempranamente la alimentación complementaria de la única manera en que un bebé de 3, 4 meses puede comer. Claro, que Papilla. es algo líquido y que se lo demos en la boca. Totalmente. Entonces, en ese momento, cuando nosotros, los 30 años, los 40 años, empezamos a comer, se les indicó a nuestras familias que nos dieran papillas en la boca, muy pisadas, porque era la única manera que las pudiéramos tragar.
Pero en el 2001, o sea, 24 años han pasado de esto, que para la ciencia no es tanto tiempo, para instaurar un conocimiento La verdad que me científico. sorprendió el año. Sí. Desde el 2001 se juntaron los grandes investigadores y expertos alrededor de nutrición infantil y de alimentación, que es mucho más allá de la nutrición, y plantearon esto. No, realmente la edad de inicio de la alimentación complementaria es alrededor de los 6 meses. La leche humana tiene todos los compuestos necesarios para nutrir a un bebé hasta por lo menos los 6 meses. Y más, ¿no? O sea, la leche humana siempre nutre. Recordemos que no hay un techo superior para la leche humana, ¿sí? No es que en algún momento se vuelve agua ni deja de nutrir. Siempre decimos como... Ese es otro gran mito, es ¿no? otro. Ya es solo por chupete, solo agua, no estás La alimentándolo. alquimia me parece espectacular, el concepto alquímico en el cual la leche se vuelve agua, ¿no? O sea, nosotros sabemos que tenemos glándulas salivales y que todo el tiempo hacen saliva, ¿no? Hacen, no sé, Coca-Cola. Tipo, hacen ese compuesto, lo mismo pasa con la glándula mamaria. Entonces, claro, ahora son bebés de 6 meses los que comen, no son bebés de 3, 4 meses. Ajá. Un bebé de 6 meses es muy diferente a un bebé de 3, 4 Cambia meses. muchísimo. Es otra persona, otra Es persona. Totalmente. Tiene sostén de su cabeza, tiene sostén de su tronco, tiene capacidad de tomar cosas con las manos y soltarlas, tiene capacidad de empujar cosas de su mesa, tiene capacidad de agarrar algo y coordinar el ojo, la boca y la mano y llevarlo a la boca, tiene capacidad de, che, esto es muy grande, lo saco para afuera, che, esto es muy chico, lo puedo desarmar con las encías, lo puedo tragar, tiene capacidad de decirte que no. Hace así con la cabeza y es como no, y Por no, y se supuesto. terminó. La intencionalidad, el discernimiento que aparecen a partir de los... Otro Intencionalidad 4 meses. Es otro mundo. Otro ser humano. Es que el momento donde vos miras fotos y dices como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi bebé chiquitito? ¿no? O Y sea, no es un aparte- bebé chiquitito. Exactamente. Es otro el mundo para el bebé. No es lo mismo estar recostado que poder sostenerse. Hagan la prueba. Miren 24 horas el mundo, Eso- así reclinados, y mírenlos sentaditos y erguidos. Me encanta porque eso mismo yo charlo mucho con las familias, ¿no? El bebé está en el piso, en el sillón. Imagínate que vos todo el día te estén cambiando, ¿no? Como de perspectiva. planos. Todo el tiempo estás tomando información nueva. De hecho, en algunos talleres hacemos algo muy divertido, que es que las familias se paren en la silla. Entonces, claro, todos estoy parado en la silla, no sé qué hacer, no sé dónde ponerme, pero claro, de repente ves cosas que no veías antes, tu cerebro se tiene que acostumbrar a esa información. Lo mismo pasa en un bebé durante todo el día. O sea, la máquina es un viaje de hongos, debe ser un bebé todo el tiempo, porque todo es impresionante. Entonces, imagínense, ya es otro bebé el que come a los 6 meses. Con lo cual, la papilla es una opción para muchas familias. Y esto es importante, hay muchos trabajos sobre ofrecer en trozos, ofrecer en papillas, y ninguno muestra que un método sea mejor que el otro, ni para que coman más, ni para que reciban más hierro, ni para que se atraganten menos. Entonces, eso está buenísimo, porque lo que nos dice la ciencia hoy, pasado mañana tal vez diga otra cosa, la ciencia hoy nos dice que no hay un método mejor que el otro, que las familias pueden elegir empezar con papillas, o empezar con trozos blandos, siempre comiendo al lado del bebé. Y en realidad, yo siempre digo que, y lo decimos desde la Escuela Argentina de Baby Led Weaning, que es lo menos importante la forma de empezar la alimentación complementaria. Nos enroscamos mucho en una lucha que no tiene ningún tipo de objeto. De hecho, nosotros comemos cosas en puré, los adultos comemos cosas en puré. Comemos untables, comemos purés, comemos mousse, comemos helado, o sea, comemos cosas que tienen, por más que Esa podamos masticar, consistencia. comemos cosas en forma de puré. Entonces, no es tan importante la forma de empezar la alimentación complementaria, como sí es importante qué ofrecemos, qué alimentos ofrecemos en la alimentación complementaria, cómo nos paramos al lado del bebé, nos sentamos a comer con el bebé y observamos sus señales de hambre y saciedad. ¿Cuáles son nuestras expectativas como mapadres en ese camino? Porque querer que un bebé el día 1 se coma todo el plato o la semana 1 se coma todo el plato, que aparte mi plato puede ser diferente al que vos pensás como plato, ¿no? Es muy subjetivo. O decir, che, no, tiene 6 meses y 3 semanas y no le interesa para nada. Y el bebé toca, juega, mira, pero tal vez no se lleva a la boca. Es lo mismo que yo te diga, bueno, ya tenés registro, ¿por qué no manejás hasta la Patagonia? Totalmente. Y estás en Capital y no, bueno, tengo registro, pero me animo a ir a dar una vuelta alrededor de mi casa por ahora. Bueno, es ese mismo proceso de ir aprendiendo cada cosa. Y esto, ¿no? Como
parece que si hablamos de papillas, es solo la papilla de zapallo o la papilla comercial comprada. Y ahí se pierde algo que la OMS y UNICEF plantean como fundamentales, que es la diversidad alimentaria. Totalmente. Hoy sabemos que los bebés pueden empezar la alimentación complementaria con casi todos los grupos de alimentos, adaptándolos a su proceso neuromadurativo. Sí. Pueden comer todas las frutas, todas las verduras, todas las legumbres, todos los cereales de grano, en harina, en hojuela, frutos secos adaptados, pueden comer hongos, pueden tomar agua, pueden comer huevo, pueden comer derivados de origen animal si consume la familia. O sea, realmente hay muy pocos alimentos que no se sugieren desde el inicio. Y esos tienen que ver con cuestiones bromatológicas específicas de ciertos lugares, Argentina y la carne picada, por el riesgo de síndrome hemolémico hemolítico, pero en Argentina. Por supuesto. O sea, la miel por el riesgo de botulismo. Y después tiene que ver más que nada con las adaptaciones de los alimentos. El maní, el girasol, el pochoclo, son peligrosos para la vía aérea, por lo cual no se recomienda. Se pueden atragantar. Pero no por el maní en sí. La pasta de maní sí puede incorporar desde el inicio. La pasta de girasol o la harina de girasol desde el inicio también. Y después tenemos todo el grupo grande de los ultraprocesados, que inclusive hay una rama de ultraprocesados para bebés. Los ultraprocesados son aquellos productos que están hechos con diversos ingredientes, que hay una canción muy hermosa de Canticuénticos. Ay, sí. Que dicen que se llama Viene de la Tierra, y dice, hacen su presentación disfrazados de alimentos. Es hermosa esa canción, hermosa el concepto del videoclip. Estoy muy 90. Muy bueno. Es muy hermoso porque explica justamente, hermoso. Y es eso, están disfrazados de alimentos. Yo te digo que esto es un postre de frutilla, eso nunca estuvo cerca de una frutilla. Eso es una cosa misteriosa llena de azúcar. Bueno, terrible, qué lindo que transmitís. Me encanta cómo comunicás. Síganla en las redes, por favor, porque es una maravilla su cuenta. Gracias, Sabrina. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas. Con Salud en Redes en Canal Metro. Beso enorme.